El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos estos días hemos estado escuchando una invitación del Señor a acoger su palabra, a escucharla y a obedecerla. Con el Salmo 94, estos días nos decía el Señor: ojalá escuchen hoy mi voz, no endurezcan el corazón. Y esa invitación del Señor precisamente es el arrepentimiento a todos. Dios nos está llevando a un camino de conversión, tanto a los que están fuera de la iglesia como a los que estamos dentro de la iglesia. Y sabiamente la iglesia en el catecismo nos enseña, cuando habla del sacramento de la penitencia, que todos, absolutamente todos, estamos en ese camino hacia la conversión. Unos llamados a la conversión primera, que es a romper totalmente con la vida de pecado mortal, a romper totalmente con el mundo y con los apegos a él, a romper totalmente con el amor a nosotros mismos y el apego a nuestros propios criterios, que eso es lo que requiere precisamente el bautismo y que es lo que vamos a renovar el sábado santo en la vigilia pascual. Esa primera conversión que nos exige, nos implica a todos nosotros una ruptura total con el pecado y un aborrecimiento al mismo, una ruptura total con el mundo y sus criterios. Nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no asumimos los criterios del mundo y tampoco buscamos lo mismo que busca el mundo. Incluso nos servimos de su misma resistencia a la vida cristiana, de su misma persecución a la vida cristiana, de su mismo desprecio a la vida cristiana. Nos servimos los cristianos de ello para lo que llama la Iglesia la segunda conversión. La segunda conversión es un camino de purificación, de reparación, que todos en justicia debemos hacer. El tema de las indulgencias, que pues se está hablando tanto durante este año jubilar, por el año de la esperanza, jubilar de la esperanza, pues así mismo nos lo enseña. Precisamente la indulgencia plenaria se da en ciertos tiempos, en ciertos momentos, ante ciertas situaciones, para pedir la purificación total de los efectos de nuestros pecados, no del pecado original. Porque tanto el pecado original como el efecto o los efectos del pecado original
ya quedaron solucionados por el Señor en el bautismo. El bautismo nos trajo el perdón total del pecado original, y además porque nosotros no lo cometimos. Fue un pecado contraído, y es contraído precisamente porque estamos vinculados a la especie humana, a la naturaleza humana de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por eso con el bautismo a nosotros se nos borra el pecado original y también se nos borran las consecuencias del mismo. Si lo hemos recibido en la edad infante, si lo hemos recibido en la adolescencia o en la edad adulta, como lo han recibido algunos, el bautismo trae el perdón de los pecados y borra todas las culpas. Pero si nosotros no conservamos la gracia que el Señor nos dio, si no ponemos el esmero cuando los padres, los padrinos se hacen garantes de la fe de esos niños y no ponen todo el esmero en cuidar y en proteger ese tesoro de la gracia que Dios les ha dado, en enseñársela después de haberla recibido y en comunicarles y enseñarles a través de la educación de la fe cómo se debe cuidar esa gracia cumpliendo los 10 mandamientos, que es el compromiso que adquieren los padres y padrinos el día del bautismo. El demonio puede aprovechar eso para volver a hacer caer, o como nos ha hecho caer a muchos de nosotros nuevamente en el pecado, que ya es un pecado personal del cual nosotros somos responsables. Con una gravedad muy grande. Y por eso la Iglesia, a lo largo de la historia, en su experiencia cristiana fue descubriendo el sacramento de la reconciliación, porque habían bautizados que volvían a caer, y hubo un debate en la Iglesia donde se preguntaba si ya no tenía solución, si ya no tenían oportunidad de volver a alcanzar la justicia, y la Iglesia descubre algo que ya estaba dado en la tradición bíblica y en la tradición apostólica, y fue el sacramento de la reconciliación, que es este camino de penitencia para volver al Señor si hemos cometido algún pecado mortal, o para buscar también el incremento de la gracia por nuestras faltas ligeras que a veces cometemos en un camino de segunda conversión, que es el camino hacia la santidad, el camino a la perfección al cual estamos llamados todos. El concilio precisamente, la Lumen Gentium, nos hizo esa claridad. Todos tenemos un llamado universal a la santidad. Santa Teresa de Calcuta decía que la santidad no es un lujo, es una necesidad. Y Jesús nos lo dijo varias veces: sean perfectos como mi Padre Celestial es santo y perfecto. Yo les aseguro, nos decía hace unos días, que si ustedes no se proponen una justicia superior a los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. Al joven rico, que era un fiel cumplidor de los mandamientos, que llevaba ya una vida buena en valores, en dignidad, el Señor le dice: te falta algo para ser perfecto. Es una exigencia para todos nosotros, y ahí es donde viene la segunda conversión. Por eso la Iglesia no renuncia a llamarnos tanto a unos como a otros a la conversión, o a la conversión del pecado mortal, de esa idolatría del mundo y dependencia del mundo y de nosotros mismos, o a una ruptura total con cualquier vínculo psíquico, espiritual, emocional, afectivo al mundo, para comenzar a desear el cielo, que es la segunda conversión. Y es en ese contexto que hoy escuchamos al profeta Oseas, cuando el Señor advierte a Israel y le dice: tu amor es como nube mañanera. Hoy quieres darlo todo por mí, hoy me prometes toda tu vida, hoy me prometes que no vas a volver al mundo, pero después vas y lo haces. Tambaleas demasiado. Es como el rocío de la mañana que aparece, y así como aparece también
en unos instantes se va. La analogía natural de lo que nosotros vemos con la nieblina o el rocío o las nubes mañaneras van desapareciendo cuando nos hemos detenido a mirar cómo sale la aurora e inmediatamente salen las nubes, porque no están en un abrir y cerrar de ojos y así mismo desaparecen. Y el Señor no quiere un amor así. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Tú dices hoy que te quieres convertir y vienes y lloras, te lamentas, ofreces sacrificios, haces penitencia y después te estás dejando volver a seducir nuevamente. Y por eso, cuando nos pide misericordia con el salmista, es que el Señor nos está pidiendo un camino continuo de purificación. Cuando nos pone hoy el ejemplo del fariseo y el publicano, el fariseo se confiaba en sí mismo y el Señor da esta parábola para aquellos que nos confiamos de nosotros mismos. Porque eso nos pasa tantas veces en la vida cristiana, porque tenemos la tentación a creer que porque ya obtuvimos la gracia del Señor, porque ya estamos teniendo una claridad frente a ciertas verdades de la fe y de la moral, porque ya vino pandemia y entonces la gente dice, Padre, es que yo me la jugué toda por la Eucaristía, yo me la jugué toda por no poner en mi cuerpo cosas que no era, con el tema de la vacunación. Podemos caer en esa altivez del fariseo, de creer que por hacer unos cuantos actos ya estamos salvos. O porque yo no caí en el mal menor, o porque cayendo en el mal menor ya me arrepentí, ya me confesé, entonces ya soy suficiente, y porque ya tengo conocimiento de que no puedo cometer un mal para obtener un bien, de creernos, de fiarnos de eso, y creer que no tenemos nada para purificar en nuestro interior. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando miraba la ceguera de la humanidad, la maldad que había en la humanidad, incluso algunos miembros de la iglesia que ella veía que iban cayendo en la mediocridad, ella se ponía a pensar esto y decía, no hay pecado tan grave que hoy estén cometiendo en el mundo, el más grave de todos, que yo no pueda llegar a cometer si no me fío de la gracia del Señor. Si no estoy continuamente delante de Él como el publicano, dándose golpes de pecho, Señor, ten piedad. Porque el caer en la tentación es algo que me arrastra, que me tiende a dominar y necesito de ti. Porque los pecados que cometí han dejado impreso en mí una debilidad tan alta por culpa mía, no por culpa de nadie más, que yo, si no fuera por tu gracia, te podría fallar. El fariseo cae en una presunción altísima. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Santa Teresita dice, Señor, si no es por tu gracia, yo soy tan débil, yo soy tan frágil, tan miserable que podría caer en el pecado más grande, o que están cometiendo allá afuera, o que cometen hoy dentro de la iglesia. Un día a San Francisco de Asís lo abordó una persona y vino a adularlo diciéndole, Francisco, ¿tú cómo eres de santo? Era un hombre santo. La gente siempre percibía eso. Y él se le puso serio y le dijo, no me digas eso, porque si no fuera por la gracia del Señor, esta misma noche me acostaría con la primer prostituta que me encontrara. La conciencia de los santos es una conciencia de humildad. De lo único que se fían, de lo único es de la gracia del Señor. Lo único que tienen para protegerse en esta tierra es de la gracia del Señor, porque se saben tan débiles, tan miserables, tan frágiles, tan vulnerables, tan ingenuos,
que el único auxilio que les queda es la gracia del Señor. Las mismas ofensas que han cometido al Señor en su vida pasada los lleva a tomar conciencia de su fragilidad. Por eso el Señor quiere tanto la humillación de nuestro corazón. San Agustín también pensaba esto mismo y decía que todos los pecados graves que se cometían en el mundo, él era un candidato para cometerlos si no se fiara todos los días del Señor. ¿Y cuál es la oración que el Señor nos está enseñando? No es la de presunción, es la de humildad. Mirar nuestro propio yo sin incomodarnos. Somos débiles, somos frágiles y la evidencia más grande de eso es nuestra vida pasada. Los grandes pecados que cometimos, los errores que hemos cometido en nuestros pasados, nos dice claramente qué podríamos llegar a ser si no tuviésemos al Señor constantemente, si no lo buscásemos constantemente. Por eso nuestra actitud frente a los que están tan ciegos tiene que ser de una profunda compasión. Y no podemos incomodarnos al reconocer nuestra indigencia, nuestra fragilidad. Tenemos que aprender a mirarnos con conmiseración. ¿Qué es con conmiseración? Desde la misericordia. Solo la misericordia de Dios es la que nos sostiene. Solo la misericordia de Dios es la que provoca en nosotros el querer. Dice San Pablo que Dios Padre, es el que coloca en nosotros los buenos deseos. El deseo de querer buscar al Señor, el deseo de querer llevar una vida fiel, el deseo de buscar la santidad, el deseo de amar al Señor, el deseo de perdonar al prójimo, el deseo de orar por todos, el deseo de buscar la salvación de todos. Eso es de Dios, no es nuestro. Eso es obra de la misericordia. Ningún buen propósito viene de nosotros ni va a venir nunca del mundo, y menos del diablo. Es una obra de Dios y por eso nosotros tenemos que aprender a mirar todo buen propósito, toda buena dádiva viene del Padre de los cielos. Y la actitud nuestra no puede ser de presunción, de creer que nos lo merecemos. Es una actitud gratuita de Dios, en pura misericordia. Y por eso Él quiere que vivamos en esta realidad de la misericordia. Tanto el querer como el hacer, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, es obra del Señor. Y si obramos el bien, no somos nosotros. Es la misericordia de Dios a través de su Espíritu. Es la misericordia de Dios a través de Cristo, que nos capacitó con su pasión, muerte y resurrección para poder hacer ofrendas agradables a Dios. Si no fuera por el regalo del sacerdocio común que todos recibimos en el bautismo, pues no pudiésemos elevar súplicas o todas las acciones que realizásemos de bien no tendrían ninguna repercusión en el cielo. Es Cristo que hace que esto tenga repercusiones en la eternidad, las limosnas, los ayunos, las liturgias, las oraciones, las penitencias, tienen algún mérito para el cielo por el sacerdocio común que todos recibimos en el bautismo y es un don del Padre. No es nuestro. Él mismo nos capacitó para poder ofrecer ofrendas agradables. Y ese sacerdocio común lo vinculamos precisamente al sacerdocio ministerial dentro de la Eucaristía. Ninguno de nosotros tiene méritos por sí mismos. Pudiésemos hacer los ayunos más largos y exhaustivos, y eso no alcanzaría para poder adquirir una milésima de misericordia de Dios. La misericordia es un don gratuito. Es más, la penitencia que nos impulsa
hacer la misericordia es para el bien nuestro, no para Dios. A Dios no lo enriquecen nuestras penitencias. A Dios no lo enriquecen nuestras alabanzas. A Dios no lo enriquecen nuestras liturgias. Es a nosotros a quien nos enriquece. La liturgia es un favor que Dios nos da para que podamos entrar en una comunicación directa con Él y recibir a través de Cristo, de Él, todo lo que nosotros necesitamos para ser felices. No podemos orar tampoco como el fariseo, que ya se cree sobrado. Lo único que necesita es que venga Cristo por segunda vez y haga el juicio, porque Él ya sabe que está salvado. Y es que podemos caer en esa tentación que tanto nos ronda. Ese fariseísmo hipócrita, donde facilísimo podemos caer en la presunción que mata la virtud de la esperanza. Porque dice San Pablo, una esperanza que ya se ve no es. Nosotros todavía vamos en camino hacia el cielo. Todos los días le pedimos a la Virgen en la salve que vuelva hacia nosotros sus ojos misericordiosos, que sea clemente con nosotros y que en este valle de lágrimas nos ayude, para que después de este destierro ella nos muestre a Jesús. Se lo pedimos porque sabemos que es pura gracia, que no es mérito propio, que esta liturgia de hoy, donde el Señor nos quiere llevar a la humildad. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Entonces, que hoy el Espíritu Santo nos ayude a saber que necesitamos más y más y más del Señor. Que si no es por su gracia y por su ayuda que adquirimos precisamente humillándonos delante de Él, nosotros fracasamos y podemos quedarnos por fuera. Es hermoso este Salmo 50 que se le atribuye a David, porque lo dice: a ti los sacrificios ya no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, que era una de las ofrendas, el holocausto era la ofrenda más alta, porque ponían la ofrenda y la quemaban. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio que te agrada a ti es un corazón quebrantado y humillado. Santa Teresita sabe vivir delante del Señor en una actitud de gratitud por su misericordia, no por sus buenas obras, porque sabe que solo la sostiene la misericordia del Señor y sabe que solo la podrá sostener la misericordia del Señor hasta el final. En la vida espiritual nos vamos volviendo tibios y fríos porque se nos va metiendo esa presunción de creer que ya hicimos suficiente, de creer que ya hicimos lo que correspondía, y la vida misma nos enseña que no. Las contradicciones con las que nos encontramos son una bendición porque nos humillan. La oposición misma del mundo, la incomprensión misma del mundo nos enseña naturalmente que todavía necesitamos de purificación, porque quisiéramos allá en nuestro interior que todo el mundo nos comprendiera, que todo el mundo nos alabara, que todo el mundo nos entendiera. Y esa pretensión interior ya es una evidencia de que todavía nos hace falta purificación. Y eso no nos tiene por qué entristecer, no nos tiene por qué desanimar, no nos tiene por qué agobiar, nos tiene que alegrar que Dios mismo nos va mostrando a través de las circunstancias
la oportunidad para hacer lo del publicano, darnos golpes de pecho con toda la confianza puesta en el Señor y decirle que tenga piedad de nosotros, porque bellamente lo dice en el Evangelio, ese hombre se fue en paz para su casa. A nosotros no nos puede dar miedo reconocer que estamos necesitados todos, yo el primero, más que todos. Cuando ese ego por dentro se resiste, cuando ese ego por dentro se opone, se resiste a no aceptar humillaciones. Los santos llegaban a un nivel tan hermoso que comenzaban a desear la humillación. Y entre más los maltrataban, más felices se ponían, porque comprendían que era una oportunidad muy grande. Una vez yo me confesé con un sacerdote muy bueno, que aunque todavía no ha alcanzado la santidad, la busca muy seriamente y la quiere. Y entonces cuando me fui a confesar con él, me dijo: Padre, hay algo que usted y yo tenemos, una oportunidad muy grande que usted y yo tenemos y que los santos ya no la tienen y la desearían tener. Y yo creí que el Padre me estaba diciendo una herejía y yo dije... Y entonces él se sonrió y me dijo: esto le suena como raro, pero le voy a explicar. Usted y yo tenemos la posibilidad de amar y de acoger la humillación, todas las que vengan por Jesús, como un regalo muy grande. Ellos ya en el cielo no van a tener más humillaciones. ¿Y por qué la desearían tener? Porque ahorita que están gozando, disfrutando, porque están felices en la gloria de Dios, allá se dan cuenta que hubieran podido aprovechar mejor las humillaciones para tener más gloria, más felicidad, mayor paz, mayor plenitud, mayor capacidad de donarse, porque los santos en el cielo están donándose ya. Y esa es la alegría de ellos, darse por nosotros. Pero ahorita se dan cuenta que si se hubieran humillado más, pues hubieran podido, su capacidad de donación hubiera sido muchísimo más alta. Este padre no es un estudioso, ora, es un hombre que ora. Después yo pensaba, y ahorita mismo se me viene el Evangelio cuando el Señor dice: a quien tiene se le dará. Porque dio, porque no se resistió a la humillación, fue generoso cuando vino la humillación y la acogió, y a ese se le dará más gracia. Y al que no tiene resiste, sí, se le quitará incluso hasta lo poco que cree tener. No le podemos tener miedo a la humillación. Todos los desprecios, maltratos que nos vienen por buscar la santidad son fruto, o más bien la providencia hace que sean un fruto del amor mismo de Dios, de su misericordia. Porque si no, nosotros nos podríamos incluso hasta condenar. Entonces, esas son oportunidades para buscar al Señor y para ir donde Él diciéndole: Señor, todavía soy culpable, todavía quedan resquicios de mis pecados y todavía me estás ofreciendo la oportunidad de enmendarlos. Uno de los problemas contra los que se levantó Lutero en su época fue las indulgencias tarifadas. Muchos querían llegar al cielo pagando plata, teniendo dinero, poniendo a hacer penitencia a otros. San Francisco de Asís vivió la misma época. La actitud de Lutero fue rebelarse y salirse de la iglesia. La actitud de San Francisco fue ponerse dentro de los culpables y darse golpes de pecho. Y él mismo le pedía perdón al Señor por sus propias culpas y por la de los demás. Y por eso uno fue justificado y el otro no. Yo no sé en la eternidad, pero por lo menos en esta temporalidad la Iglesia nos enseña que la actitud de Lutero fue presuntuosa, fue soberbia.
No tomó la misma actitud de San Francisco, que fue humillarse, con el ejemplo, con el testimonio. Y Lutero quiso traer una reforma intelectual. San Francisco de Asís trajo una reforma testimonial. Asumió en su propia vida sus culpas y las de toda la iglesia. Y lo hacía con alegría. Hoy el Señor necesita corazones así. No que estemos señalando, buscando a los que cometen errores, buscando a los que están más mal para nutrir nuestra oración presuntuosa, sino todo lo contrario. El Señor quiere de nosotros que asumamos nuestra propia fragilidad y miseria y acojamos la de todos y le pidamos perdón al Señor. Y les aseguro, dice el Señor, que este hombre se fue justificado a su casa, se fue en paz. Es la oportunidad de llorar nuestros pecados y las de todo el mundo y la iglesia para irnos justificados. Entonces, hay oportunidades, muchas tenemos en el diario vivir para vivir una vida como la del publicano y ser justificados por el Señor. Y no solamente para esta vida, sino también para la otra. Que esta oportunidad, este regalo que nos ofrece el Señor en este tiempo de Cuaresma, este camino tan claro para poder acceder a su gloria, pues nosotros lo aprovechemos. Y no para desesperarnos ni para turbarnos, sino para quedarnos más cerca con el Señor, sabiendo que siempre necesitamos de Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.